¿Cómo podemos saber que tu amplificador está moviendo correctamente tus cajas? ¿Las está exprimiendo? ¿Está sacando todo su potencial? Tema interesante el de hoy. Empezamos. Era un vídeo que tenía muchas ganas de hacer desde hace muchísimo tiempo. En su día, cuando yo empezaba y probaba amplificadores, siempre me hacía esta pregunta: ostras, a mí me suena bien esto, pero ¿realmente estoy seguro de que le estoy sacando 100% a las cajas? Entonces, lo podemos enfocar desde dos vertientes. Una vertiente más práctica de escucha, de qué podemos identificar, en qué nos tenemos que fijar a la hora de identificar un posible problema de macheado, de que tu ampli no sume en ese binomio de amplificador y cajas. Y por otra parte, una justificación más técnica que nos la abordará Ricardo, a día de hoy la persona que conozco que más sabe sobre audio. Así que, Ricardo, te mando un saludo. ¿Qué tal? Hola Samu, buenos días. Te agradezco la presentación. Lo que pasa es que yo sí que conozco gente que sabe más que yo de audio y no descarto hacerles un par de llamadas de auxilio técnico. Hay varias señales que te pueden dar pistas de si realmente tienes un buen match entre cajas y amplificador, pero estas también pueden verse afectadas o intensificadas según otros factores, como pueden ser la exigencia propia de la música que tú escuches o el mismo tamaño de la sala. Pero a nivel general podemos decir que es un poco la sensación de cuando tú tienes unas cajas antiguas vintage y necesitan el típico recap, ¿no? Que pasa la música de estar apagada, desnutrida, sin vida, a de repente decir: ostras, esto se ha revivido el muerto, ¿no? Ha crecido en escena, ha ganado en dinámica, todo suena más vivo, con más matices. Así que vamos ahí, vamos a profundizar un poco en el tema. El primer aspecto y el más evidente, cuando tu amplificador no es capaz de proporcionar la potencia adecuada a tus cajas, es la limitación de volumen. Tú tienes que subirle mucho la ruedecita, darle 3 vueltas para alcanzar, estoy exagerando, pero para alcanzar el nivel de volumen deseado. Y es más, muchas veces aparece de manera temprana la distorsión, mucho antes de lo que debería aparecer. Tú tienes que forzar el ampli, aparece la distorsión, se te complica la escucha, se te hace más desagradable, afecta directamente a la claridad y a la nitidez de las notas. Los instrumentos necesitan de una energía, de un impacto concreto para que no se desvirtúen, para que suenen lo más natural posible. Una de las partes que se ve más afectada, lógicamente, es la parte de los bajos. Los bajos, donde se acomoda toda la música, esa base tan importante, necesitan una cantidad de energía concreta para dar unos bajos consistentes. Un déficit en esta parte puede dar sensación de un bajo débil, incluso ausente, de poco impacto, de poca profundidad. Una pregunta que os podéis hacer también en cuanto a la nitidez es: ¿soy capaz de diferenciar las diferentes notas en esa zona baja? Si no es así, ya por ahí os podéis oler la tostada de que algo no está funcionando bien. Si tienes ese hándicap, siento decirte que tienes un problema más gordo, porque deriva, esto es como una bola de nieve, te va a derivar en muchos más problemas. Lo que le da al cuerpo, la corporeidad de la música, se basa en ese medio bajo, ¿no? Si tú tienes ausencia o problemas ahí, te va a provocar un desbalance tonal, un desbalance armónico en la distribución de las diferentes frecuencias, que por mucho que te pongas con el ecualizador ahí a intentarlo solucionar, no vas a dar con la tecla. Y es que al final te va a dar la sensación, y esto tengo una experiencia reciente sobre este tema, es que te va a dar una sensación de escucha agudizada en general. Se te va a agudizar la escucha. En ese sentido, para mí no es nada agradable. Alguno se va a pensar que no, esa escucha agudizada es que el ampli es muy analítico. No. Una cosa es que sea analítica o analítico el ampli, y otra cosa es esa sensación de, al estar desnutrido de la parte de abajo, hay un desbalance tonal que te provoca que toda la escucha se te haga aguda, más agudizada. ¿Qué más? Afecta también directamente la dinámica, esa capacidad para diferenciar en volumen las partes más tranquilas de la canción con las partes más enérgicas, y eso estamos de acuerdo que tiene un efecto directo en la capacidad de transmitirte emoción de tu sistema. Si no tienes una buena dinámica, esa capacidad de transmitir la emoción se ve afectada. Hemos hablado hasta ahora de la limitación de volumen, que por cierto se me ha olvidado comentar que a lo mejor el problema no viene del amplificador, que es que la señal que os llega del giradiscos o que sea puede que sea demasiado débil, ¿eh? Eso es un aspecto que no quería ni comentar, pero bueno, lo dejo ahí. El tema del bajo y todos los problemas que acarrea en consecuencia
una cosa que es muy evidente. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso de ¡guau! Me cambié de ampli y mis cajas por fin se han abierto? Pues sí, hay mucho de cierto en esa afirmación, o al menos desde la experiencia que tengo, creo que está bastante acertada. Sí que es verdad que en una sala más grande, sobre todo con el tema de rellenar la sala, puede verse intensificado ese hándicap, pero es que en sala pequeña también se nota. Pasas de tener una escena, una presentación musical entre cajas apilotonada, empastada, con dificultad para separar y ubicar instrumentos, es que se te hace una bola al final y es como si de beber te dieran croquetas. O sea, difícil el tema. Pasas de eso a que de repente, como dice la frase, es que se han abierto, se han descongestionado mis cajas, han pasado de una presentación entre cajas a ir más allá de los laterales de la caja, no solo en amplitud sino en profundidad y tridimensionalidad. Es que los músicos de repente respiran. Pero ¿sabéis cuál es el problema de todo esto? Y a mí me ha pasado. Yo he tenido un Pioneer de 15 vatios con unas antiguas cajas y decía, ¿pero qué es esto de que no mueve bien las cajas? Yo lo oigo bien, ¿no? Y es que muchas veces no te das cuenta de todo lo que te faltaba o todo lo que tenía que dar tus cajas hasta que no le cambias el amplificador. Otra cosa es que tú conozcas muy bien tus cajas, le pongas un amplificador y digas, oye, no, aquí está fallando, aquí, que eso la experiencia te lo da, ¿no? Pero al principio te puede pasar eso, que hasta que no pruebas otro amplificador que realmente es solvente con tus cajas, no te das cuenta de todo aquello que te estabas perdiendo. Con lo cual, propuesta o recomendación, ir probando para averiguar. Cuando los que tengáis más experiencia me diréis, no, si esto yo lo tengo clarísimo, yo pongo un amplificador y sé al momento, al instante, si está moviendo bien mis cajas o no. Pero bueno, yo en su día hubiera agradecido un poco de luz sobre el tema y además ahora os dejo con Ricardo, os lo va a justificar un poco más científico que más que la experiencia auditiva y práctica que pueda haber tenido yo. Y te lanzo una en bote y al pie, a ver si la rematas, Ricardo. Yo estaba hablando todo el rato de la potencia adecuada para el amplificador, pero quizás no es tanto la potencia, sino la forma en que se entrega. ¿Es cierto? Pues Samu, yo creo que lo has clavado en toda tu disertación. Creo que no has dejado prácticamente, bueno, quizá alguna cosilla en lo que respecta al sonido crispado, tenso de la reproducción, que suele ser lo más llamativo al principio. Sí me gustaría, es cierto, como bien ha dicho Samu, que no todos los vatios son iguales. Ahora veremos por qué. Y es que hablando de la potencia siempre se nos ocurre un factor que interviene en la potencia sin tener que echar mano de la derivada de la ley de Ohm. Está claro que sí puede ser la corriente uno de los factores más importantes, la capacidad de corriente, pero no puede ser el único. Y en algunos casos además se nota. Para unos 1000 vatios dados pueden ser a base de 1000 voltios con 1 amperio o de 1000 amperios con 1 voltio. La diferencia es notable en voltios, pero sobre todo en la corriente. ¿Y qué está en medio o qué hace diferentes estos dos modelos de presentar los mismos 1000 vatios? Pues obviamente la resistencia, que en alterna llamamos impedancia. No es lo mismo atacar una impedancia de 1 ohmio que otra de 10, que otra de 100. Sabemos que los altavoces tienen estandarizadas sus valores de impedancia en 8 ohmios. Lo estaban hasta hace poco, era raro encontrar altavoces de impedancias distintas. Últimamente se están viendo muchas cajas con impedancias de 4 ohmios, incluso muy inferiores en alguna parte de la banda. Ahí es donde el amplificador lo va a pasar especialmente mal. Cuando tenga que ofrecer para la misma tensión que lo que manda en la banda de transmisión de audio, es que es una tensión que tiene que respetar la de entrada. Cuando la impedancia baje lo suficiente y para mantener esa tensión, que es lo que supondría fidelidad, tenga que entregar una corriente que no es capaz de dar. ¿Y cómo hacer responsable a la corriente de la incapacidad de algunos amplificadores para mover algunas cajas especialmente hambrientas de corriente? ¿En qué se notaría? Pues se notaría fundamentalmente en la parte baja de la banda, en los graves, por debajo de los 100 hercios, que es donde se requiere mayor cantidad de energía para mover una masa de aire considerable. Si el altavoz es capaz de mover esa masa de aire, va a pedir energía y lo va a pedir en forma de amperios, no lo va a pedir en forma de voltios especialmente, porque los voltios ya lo da el nivel de referencia de la grabación, tiene que dar
17 voltios y hay que mover tantos litros de aire, pues ahí la potencia tiene que estar determinada por la corriente. Los amplificadores que tienen mayor capacidad de mantener la corriente a pesar de las subidas de tensión y de la frecuencia son aquellos que van a manejar mejor las cajas más hambrientas. ¿Cuáles de estos efectos que ha enumerado Samu sería el más clásico? Pues aparentemente debería ser como que el grave no es poderoso, como que el grave se queda sin energía, sin fuerza, pero no, también se nota en el resto de la banda porque van todos en el mismo paquete. Cuando el amplificador llega al punto de sobrecarga porque no es capaz de dar la corriente requerida en el grave, se resiente toda la banda. Es como si metemos en el Seat Panda a nuestro amigo el grandote que pesa 120 kilos y luego a Pocholín que pesa 60. Y en llano vamos bien, pero en la primera subida decimos, aquí el que va peor es el gordo. No, los tres nos podemos quedar tirados. Si el coche no puede, vamos mal. El que conduce, digamos que sea yo, el gordo y el pequeñajo. Los tres vamos fastidiados. Igual pasa con el amplificador, que no solamente se ven desfavorecidas las notas graves, sino que se desarticula prácticamente todo el mensaje musical. Estas dificultades que pueden encontrar los amplificadores a la hora de manejar un altavoz, pues claro, también cabe diferenciarla entre los tipos de amplificadores, semiconductores, válvulas, push-pull, single-ended, amplificadores en clase D, H, G, ahí hasta la Z. Hay algunos que lo hacen con más facilidad unas cosas y otras peor. Característicamente los de válvulas tienen mucha mayor dificultad para entregar corriente. Primero porque son dispositivos de alta impedancia, de bastante alta impedancia. La impedancia de ánodo de una válvula típica, lo habitual es que sean de 2 a 5.000 ohmios, en push-pull el doble. Los grandes triodos es algo inferior, pueden bajar hasta 800. Y los grandes pentodos pueden ser muy superior incluso. El transformador de salida tiene que adaptar esa alta impedancia a la baja impedancia del altavoz y así en ese proceso se pierde gran parte del rendimiento. No quiere decir eso que no pudieran entregar corriente, porque un transformador también transforma en corriente la tensión, hace una transformación, baja la tensión y aumenta la corriente. El producto final es el mismo. Pero es que las válvulas tienen seria dificultad para manejar la corriente ya en su propio funcionamiento y no van a poder trasladarlo luego el transformador a una corriente que no existe. Transistores, los semiconductores, les pasa justo lo contrario. Tienen una gran capacidad de generar corriente, tienen una impedancia de salida muy baja, por debajo del ohmio. El ideal son 0 ohmios, que es corriente infinita. A tanto no vamos a llegar, pero una buena etapa de transistores con una buena fuente de alimentación podría atacar perfectamente medio ohmio con su máxima potencia, un chorro de corriente y calentar los cables incluso. Donde está la dificultad es en hacerlo con la suficiente tensión, ya que el producto ahí equivaldría a potencias inmanejables. Lo pasan peor los amplificadores de válvulas con las impedancias bajas y lo pasan peor los amplificadores de semiconductores con las impedancias altas. Cuando se pusieron de moda en los 80, partiendo de los modelos de los mini monitores de estudio de la BBC, el clásico LS35A, la denominación de la BBC de monitor de estudio, Rogers, Harvard. Había varias versiones que eran de 10, incluso 15 ohmios de impedancia y que además daban un rendimiento extraordinario con válvulas. Lo que pasa es que un amplificador de transistores de mediana potencia con esas impedancias lo que no consigue es prácticamente ninguna potencia, les baja muchísimo el nivel y pierden dinámica. Allí donde los de válvulas ganan dinámica con la tensión, la pierden los de transistores y viceversa. Por eso Samu, ese amplificador de 15 vatios, ese Pioneer tan majete que tú comentabas que iba tan bien, lo pasaría muy mal porque su fuente de alimentación nunca contaría con más de 30 voltios
para los picos de la salida de alimentación. Y las válvulas, sin embargo, por su construcción, llevan una bobina que puede perfectamente acometer y subir en tensión y asumir picos elevadísimos, incluso de cientos, muchos cientos de voltios sin despeinarse. De ahí que cada vez para conseguir mayores potencias se estén utilizando corrientes mayores y se utilicen altavoces, combinaciones de altavoces que en algún punto de la banda, y ahora sí voy a tener que sacar la pizarra, que en algún punto de la banda sí pueden caer por debajo, muy por debajo, aquí teniendo en cuenta que fueran 8 ohmios la media. Esto es una caja típica con base reflex, ¿no? Con base reflex, con las dos jorobas típicas. Aquí está la frecuencia de sintonía del base reflex, que si fueran 8 la media, aquí no está bajando a 4, nos puede bajar incluso más, y luego puede bajar bastante más seguidamente, en algunos casos hasta 2 ohmios, ¿no? Manteniendo el resto del programa 8 ohmios, incluso más. Bueno, si ponemos un amplificador de válvulas en su toma de 8 ohmios, va a estar muy a gusto con toda esta zona, incluso con esta, pero se va a encontrar muy mal, muy chungo aquí. Y estos son 40 hercios, vaya, es una frecuencia baja, y estos son como 100. Pues esto va a generar esa sobrecarga, va a generar que no maneje ni esto, ni esto, ni esto, ni esto con soltura. Si lo ponemos en la toma de 4 ohmios, si dispone de ella, bajaremos el nivel general de todo, pero manejaremos mucho mejor esa zona. Lo único que vamos a perder mucha potencia, tanto como que la mitad de la potencia se va a quedar en esa conversión. En el caso de los transistores será al contrario, donde va a tener más dificultades, va a ser en estos puntos tan altos, que son como 20 ohmios. Pueden ser incluso más altos. En algunas cajas cerradas pueden subir bastante más, 35 ohmios incluso. Bueno, pues ese pico de tensión le va a suponer una cota muy difícil de manejar con potencia, porque no va a poder generarlo y va a entrar en corte, en corte o clipping, que eso sí que genera armónicos, pero de orden superior, que van a afectar a toda la gama. Es decir, que normalmente lo deseable es que un altavoz tenga una curva de respuesta lo más regular posible en torno a una impedancia determinada. Aquí hemos puesto 8, pero podríamos haber puesto los 4 ohmios. Y ya digo que los transistores, los semiconductores en general, les gusta mucho más verse en esta parte baja, porque tienen más facilidad para entregar corriente. No es solamente en la zona de graves puros, en la zona baja, donde se entra en dificultad para afectar al resto de la banda por parte de los amplificadores a la hora de alimentar a las cajas. También en la zona importantísima, como bien señala Samu, del medio grave, esa zona que está instalada entre los 100, 150, incluso 200 hercios. Y hay algo por debajo de los 100 en muchos casos, dependiendo del instrumento. Es de la zona donde se albergan las ondas fundamentales de todos los instrumentos solistas, los que van a hacer la parte sola, no de acompañamiento. La voz humana, la voz del bajo, del barítono, del tenor, de la soprano, del contralto, bueno, pues todos los registros. La mezzo soprano, se me olvidaba que no falten. Pues en esta zona es donde se puede ver también, o se puede atestiguar esta dificultad para manejar la caja, en que el sonido queda fino, como con falta de solidez, falta de cuerpo. En el tema de las voces es una voz con más garganta y menos pecho, menos tórax, menos capacidad torácica y más sonido de garganta, pues muy ágil, a lo mejor muy etéreo, incluso muy espiritual, pero faltando la carne, la carnosidad que puede dar el apoyo en la caja de resonancia del tórax. Y en los instrumentos, pues exactamente lo mismo. Sonará que suene mucho la cuerda, en el caso de los de cuerda, y poco la caja, que en los vientos suenen demasiado los armónicos y que no suene la parte explosiva de las primeras notas, y en la percusión que suene mucho el ataque, pero suene poco la vibración
realmente del parche o del elemento que tenga que generar el sonido. Y este tipo de falta en el medio grave es quizá el más señalado en un programa musical normal que no tenga grandes extremos. Pero es como con poco cuerpo, le falta un poquitín de tal. Yo creo que es el señalamiento más habitual cuando se identifica que algo no está bien en la sociedad. Hay casos muy particulares en los que, a pesar de que no haya capacidad de mover adecuadamente en las zonas críticas por corriente, las cajas, hay tipología de amplificador que lo solventan muy bien. Pero, y en este caso concreto del medio grave, incluso del grave, los campeones, los tipos de amplificadores que mejor lo solventan, son los triodos y concretamente los triodos en configuración single-ended. ¿Por qué? No porque lo funcionen mejor, porque adolecen precisamente de peor capacidad de corriente, peor extensión en graves y mayores índices de distorsión justamente a estas frecuencias, que es característico de cualquier tipo de amplificador que funciona en configuración unilateral o asimétrica, como es el caso del single-ended. Pero su forma peculiar de trabajar hace que cuando generan distorsión lo hagan fundamentalmente en distorsiones armónicos de orden par. Sobre todo el segundo armónico, que puede llegar a valores muy elevados, tan elevados como un 10% en la mayoría de los amplificadores de cuando empiezan a estar sobrecargados. Un 10% y a veces es quedarse corto. En el grave no se nota tanto, se nota mucho más en la zona alta, pero es que este tipo de distorsión por armónico par y sobre todo el segundo armónico justamente viene a cubrir y a tapar ese efecto de falta de corporeidad, porque el segundo armónico de 40 hercios está en los 80 hercios. Significa que refuerza esa nota, esa falta de graves, con una nota espúrea que se inventa por distorsión armónica, que está en los 80 y que tiene, es una octava justamente superior, tiene la misma nota de refuerzo. Y la siguiente estaría, por ejemplo, si hablamos de medio graves, de 100 la haría en 200, que reforzaría la onda de 100 sin necesidad de notar esa falta. Es decir, que perfectamente podría rellenar los huecos que no puede asumir con corriente, los puede rellenar perfectamente con ese nivel de distorsión armónica de orden par. Ya sé que muchos de los entusiastas del single-ended pues, no van a ver con buenos ojos esta explicación. Es lo que hay y técnicamente no tiene otra explicación que un amplificador de 5 o 8 vatios maneje cajas que un push-pull de 40 parece que se queda corto porque suena sin cuerpo. El push-pull, por definición, cancela automáticamente, si está bien construido, precisamente todos los armónicos de orden par generados como distorsión, como armónicos espurios. Un buen push-pull tendría que tener una distorsión par prácticamente de cero, por la propia configuración. Y toda la distorsión que la da por armónicos impares. También da pares, por supuesto, porque las etapas driver funcionan en forma asimétrica, pero en una proporción mucho menor. Y es muy conocido el efecto de que de pronto, donde no llega un push-pull de válvulas de 15, 20, 30 vatios, porque parece que no llena la caja, llegue un single-ended de 300B o similar, y este sí que parece que llena la caja. Pues la llena tampoco o menor que la otra. Lo que pasa es que, vamos a decir que pone ese remedio propio que no deja de ser armónico, que se saca de la manga el triodo en su funcionamiento anómalo, pero no por ello menos bonito. Y yo adoro el sonido de los triodos, pero no me lo acabo de creer del todo. Y estos problemas son los que llevan a que muchos aficionados se decanten siempre por amplificadores de este tipo, porque con ese tipo de amplificadores se denota o se pone de relieve mucho menos esa falta de capacidad de corriente
que tienen normalmente los amplificadores de válvulas. Baja sensibilidad de las cajas. Programa musical que utilicemos para las pruebas. Presión sonora media.